En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo. Yo quiero, Señor, y por eso te pido perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y esos de omisión también. Perdóname, Señor, por las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, de tu mensaje, de tu persona y de tu amor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar esa tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes, de forma virtual especialmente, traen en el corazón, incluso aquello que no nos animamos a pedir. Todo en tus manos, en este momento nuestros miedos, nuestras penas, nuestros problemas, nuestras dudas, eso que aprieta nuestro corazón, lo ponemos en tus manos, junto con nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras alegrías y bendiciones, todo en tus manos, porque no existe mejor lugar que ellas, y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan conmigo esta oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir encarecidamente que en un momento de silencio intercedan por mí, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Gracias. Empezamos hoy con un repaso de los mandamientos. Estos mandamientos se encuentran principalmente en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, en los versículos del 1 al 17. El libro del Éxodo se encuentra luego del libro del Génesis. Está en el Antiguo Testamento, hacia el comienzo de la Biblia. Entonces sería Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. ¿Por qué sentí que era importante hacer este repaso de los mandamientos y de qué es lo que realmente Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios nos pide? Porque estamos viviendo en una época bastante complicada y, y unos tiempos difíciles en los que se está librando una lucha por la vida de los no nacidos, especialmente en nuestro país vecino, aquí en Argentina. Y en uno de los grupos en los que estoy, me tocó, me tocó escuchar católicos que defienden el aborto, por ejemplo, en ciertos casos. Y afirman decir, em, nadie quiere el aborto, pero se viene haciendo desde no sé cuándo y no existe diferencia. Entonces, para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios nos pide, no lo que Marco quiere o lo que el país quiere o lo que la iglesia quiere, sino lo que Dios mismo quiere y nos manifiesta a través de su palabra. Entonces, espero que ya estén todos ahí. Éxodo 20, del 1 al 17. Y vamos a darnos cuenta cómo lo que nos pide Dios es integral. Dios quiere que amemos en todas las facetas de nuestra vida y en cada una de ellas. No solamente en algunas, no en casi todas, sino en todas. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días, y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciar, perdón, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer, ni sus servidores,
su buey o su burro, no codiciarás nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, empieza este decálogo diciéndonos, entonces Dios dijo todas estas palabras. Es decir, aquí no hay una invención, aquí no es que se agregó nomás después algo, sino que Dios fue el que nos dio estas palabras a nosotros. Así como Él las entregó en las tablas de la ley a Moisés, ya en el monte Sinaí hace miles de años atrás, aproximadamente 3.000, 3.150 años aproximadamente. Entonces, esas mismas leyes para hoy son vigentes para nosotros. Y nos dice, yo soy Yahvé. ¿Qué es Yahvé? ¿Por qué dice yo soy Yahvé? En ese momento, cuando se encuentra Moisés con Dios, él le pregunta a Dios y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y ahí Yahvé, Dios Padre, le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y eso en hebreo se escribe YHWH. 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 Y ese tetragrama, porque tiene cuatro letras, en hebreo no se utilizan vocales, no tiene vocales, entonces es un idioma bastante difícil de leer y de escribir principalmente. Entonces, Yahvé significa yo soy el que soy, yo soy el que soy. Entonces, al agregarle las vocales, quedó en Yahvé, y así se pronuncia. Su nombre no es Jehová. Jehová es una traducción errónea que se realizó a partir del, creo que vino una traducción que se hizo al alemán y de ahí pasó. Entonces, ¿qué pasó? Esa YHV corta H se transformó por JHV. Y entonces las vocales que se le agregaron en el medio, como explica el padre Ernesto María Caro en uno en una de sus conferencias o catequesis, ya no recuerdo exactamente en cuál, pero después puedo pasarles. Y ahí le explica que le agregan las palabras de Adonai. Adonai era la forma en la que también se le decía a Dios y es la forma en la que hasta hoy los judíos le llaman Adonai porque ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Toman tan al pie de la letra este mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano que ni siquiera pueden decir Yahvé. Cuando ellos ven escrito el tetragrama, ellos no pueden leer Yahvé. Ellos leen Adonai, leen Shabaoth, ¿sí? El rey de los ejércitos. Entonces, al ponerle Adonai, entonces ahí queda Jehová al traducirse al español. Porque esa Adonai es una I latina y la I latina es una J, entonces no es una vocal. Y Adonai. Y creo que era en alemán, se pronuncia Jehová, Jehová. Y entonces al traducir al español sería Jehová. Es como Jehová y al querer decir en español quedó en Jehová. Entonces Jehová no es un nombre. Jehová es como les expliqué esa traducción. Aquí dice yo soy Yahvé, Yahvé tu Dios. Yo soy el que soy. Tu Dios dice, es un Dios personal, no es un Dios abstracto, ¿sí? No es la naturaleza, no es toda la existencia, no, es un Dios personal y es nuestro, es tu Dios. Entonces, dice, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Hoy a nosotros nos dice, yo soy el que te sacó de esa vida de pecado. Yo soy el que te liberó de la esclavitud para siempre, para siempre. Y nosotros tantas veces, así como el pueblo de Israel, queremos volver a Egipto. Queremos decir, pero vivía bien en mi vida de pecado. Estaba contento ahí. Y no nos damos cuenta que la muerte nos esperaba. Como dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. El salario del pecado es la muerte. Entonces, Dios nos libera de la muerte y de la muerte eterna. Entonces, dice, Él nos dice hoy, yo soy Yahvé.
Yo soy el que te sacó de esa vida de muerte, de ese camino de perdición. Y nosotros qué bueno sería que podamos acordarnos de eso, de que fue Él el que nos rescató, de que nosotros si seguíamos por ese camino con nuestras propias fuerzas íbamos a terminar mal, haciéndonos daño a nosotros y probablemente a mucha gente más. Entonces Dios no quiere eso para nosotros, ni para nadie. Por eso quiere rescatar a cada uno de sus hijos. Y nos dice, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Pidamos al Señor que podamos dar gracias por esa libertad, que podamos apreciar esa libertad que nos regala, que no tiene comparación con ese placer efímero que recibíamos en el mundo de pecado. Y nos dice ahí, en el 3, no tendrás otros dioses fuera de mí. Cuando nosotros leemos hoy el catecismo de la Iglesia Católica y vamos a decir, no dice eso, dice amarás al Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces cuando nosotros abrimos el catecismo podemos encontrar, les voy a compartir el link, a ver si está por aquí. Un momentito, así les comparto. Y ya tienen a mano para cuando puedan mirar después. Creo que es este. A ver. Ahí les va. Entonces, dice, yo soy el Señor tu Dios, no habrá para ti otros dioses. Y ahí el catecismo nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque aquí vemos de que pone dioses con minúscula. Es decir, cualquier cosa que nosotros ponemos en el lugar de Dios. A veces el lugar de Dios ocupa el dinero, a veces el placer, a veces el poder, otras veces una persona a quien nosotros ponemos a esa persona antes que a Dios. Viene esa persona, por ejemplo, y somos capaces de dejar de ir a misa en lugar de llevarles, de tratar de encaminarles hacia Dios, nosotros nos desviamos. Otras veces somos capaces y hay gente que dice, no, yo por mi hijo soy capaz de matar, yo por mi hija soy capaz de hacer cualquier cosa, o a alguien le toca a mi mamá y soy capaz de matar. Entonces nos damos cuenta que no amamos a Dios sobre todas las cosas, sino que amamos primero a esa persona y somos capaces de fallar a sus mandamientos antes que dejar de cumplir con esa persona. Entonces, como dije, cualquier cosa puede ser en realidad nuestro Dios. También puede ser el fútbol. Hoy en día mucha gente deja de irse a la misa en lugar de irse antes, que tenemos tantas opciones para ir a misa, en lugar de irse antes y cumplir con Dios y irnos a encontrarnos con Él, con esa persona que nos ama. Entonces ponemos como excusa y faltamos. Otras veces puede ser la familia, otras veces puede ser los amigos. Y como dije, el poder, el placer o el dinero. Entonces somos capaces de con tal de conseguir esas cosas, dejar de lado los mandamientos de Dios. Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y nada menos. Nada menos. Entonces, pidámosle a Dios fuerza. Y digámosle, Señor, yo quiero amarte. Señor, yo quiero amarte. Dame la fuerza, porque yo solo no puedo. Y ahí vamos a poder sentir cómo en la medida en la que pedimos con fe, Dios nos va llenando de esa fuerza y nos va llenando de ese amor, nos va llenando de su presencia. Y dice después, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, dice. Entonces, de aquí es de donde se toman algunos de nuestros hermanos esperados. Esperados me gusta más llamarles así que separados, porque realmente nosotros esperamos que en algún momento ellos puedan volver a la iglesia que Cristo instituyó. Entonces, dice aquí, dice claramente, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, dice. ¿Cómo ustedes van a tener imágenes? ¿Cómo van a tener eso? Eso es idolatría, nos dicen. Sin embargo, no nos damos cuenta de que esta cita no se acaba aquí y que cada cita que yo tomo
fuera de contexto es un pretexto para explicar algo. Entonces, en lugar de ser realmente lo que Dios quiere decir, es un pretexto que nosotros ponemos sacando fuera de contexto lo que decía la palabra de Dios. Entonces nos dice, no te harás estatua, pero no termina ahí. En el 5 dice, no te postres ante esos dioses, dice, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, aquí aparentemente es muy explícito que dice que no te hagas estatua. Sin embargo, si nosotros continuamos hojeando este libro del Éxodo, en este mismo libro, en el capítulo 25, a partir del versículo 10, le pide que haga un arca. Y ahí Dios mismo, ya ve, el mismo que dice no te hagas ninguna estatua, le pide que haga una estatua. Y que sería, o sea, le pide que construya el arca y ahí le describe exactamente cómo tiene que ser el arca. De tal dimensión y dice, habrán dos querubines que se estarán mirando frente a frente y describe el tamaño de los querubines, que son seres angelicales. Y dice que en ese lugar, en el lugar del perdón, te voy a dar las siguientes instrucciones. Entonces, ¿cómo puede ser que en un primer momento Dios dice no te hagas estatua de nada? Y después Dios mismo te dice, hace esta estatua y la describe a la estatua. ¿Por qué? Porque el problema no es la estatua, sino qué hacemos nosotros con la estatua. Hay gente que realmente en su fe sencilla tal vez, en su ignorancia, piensa que dentro de la estatua está Dios o que ahí si es que se rompe esa estatua se muere María. Y evidentemente que no es así. Pero a nosotros nos toca tener esa delicadeza, tener ese amor hacia el prójimo de poder evangelizarle, de poder ayudarle, de poder mostrarle con paciencia cómo son verdaderamente las cosas. Entonces, a nosotros las imágenes lo que nos traen son recuerdos de Dios. Nosotros somos seres sensibles. El ser humano tiene razón y tiene sentidos. Entonces, todo lo que entra por la vista, por el oído, nos ayuda a nosotros a poder conectarnos con esa realidad espiritual. Con esa realidad espiritual. Entonces, estas imágenes, si nosotros no adoramos las imágenes, que no lo hacemos, porque adorar significa poner en el lugar de Dios, significa ponerle en el lugar de Dios, que esa imagen ocupe el lugar de Dios, ¿sí? Y, y muchas veces nos reclaman que nosotros nos arrodillamos o que nos postramos frente a una imagen. Entonces, ¿qué es verdaderamente adorar? O que besamos una imagen. Y, y si nosotros consideramos que besar es adorar, entonces las personas que le besen a su esposa, por ejemplo, le están adorando a su esposa y están siendo idólatras. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque Jesús nos explica en el Evangelio, pueden buscar ustedes el versículo de tarea, buena tarea, en donde Él dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Entonces, desde el momento en el que yo digo, mi mamá es mi Dios o mi mujer que es mi Dios, como dice una canción bastante famosa, entonces desde ese momento en el que yo realmente tomo como que esa persona es mi Dios, entonces ahí yo estoy adorando. Y yo puedo decir eso estando de pie, estando sentado, estando arrodillado, estando caminando, estando acostado, estando corriendo. Y de igual forma va a ser adoración, porque mi espíritu y en verdad yo estoy poniendo a algo más en el lugar de Dios. Sin embargo, yo puedo decir Dios es mi Salvador, Yahvé es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Cristo es el Salvador, y yo puedo hacerlo eso caminando acostado. Entonces ahí nos damos cuenta de que finalmente la posición es como que nos ayuda a nosotros a expresar un sentimiento. Sin embargo, la verdadera adoración se hace en espíritu y en verdad. Entonces ahí nos damos cuenta de cuál es el problema con las imágenes. De que en la medida en la que esas imágenes, como dice en el 5, son dioses para nosotros y le servimos a esa imagen en lugar de servir a Dios, entonces sí estamos cometiendo idolatría, porque estamos amando a eso por sobre todas las cosas, por sobre Dios. Vuelve a ser el primer mandamiento. Y dice, yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, dice. Entonces aquí hay personas que también malinterpretan este versículo y dicen, ah, bueno, entonces, si una persona se enferma es porque sus padres pecaron, porque aquí dice que castiga a hijos, nietos y bisnietos, o sea, hasta la tercera generación. Y dice,
pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos, dice. Entonces, em, aquí muchas veces se menciona algo que se le llama el pecado generacional, que yo cometo un pecado y por ese pecado no solamente pago yo, sino que pagan mis hijos, mis nietos y mis bisnietos incluso. Sin embargo, aquí lo que Dios quiere hacer es destacar su misericordia, de que hasta una tercera generación puede tener esa consecuencia. Sin embargo, esa tercera generación comparado con 1000 generaciones es nada. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre? Ocurre que, por ejemplo, en el caso de que yo tenga un hijo, probablemente ese hijo se va a parecer a mí físicamente. Y hay estudios que afirman que hasta 40% de la inteligencia se hereda. Entonces, si uno hereda características físicas y hereda características psicológicas, es lógico que uno también herede ciertas características espirituales o cierta tendencia espiritual, no sé. Por ejemplo, hay gente que dice, todos en mi familia eran mentirosos, entonces yo también soy mentiroso. O algo más frecuente, tal vez en mi casa, todos son groseros, entonces yo soy grosero también. Y ahí nos damos cuenta de que es como una tendencia. Entonces, el ser humano es una unidad que tiene cuerpo y alma y mente. Entonces, sería lógico que si la persona hereda características físicas y hereda características psicológicas, también herede ciertas características espirituales. Pero sin embargo, no es la consecuencia del pecado. Y eso Jesús lo muestra en Juan 9 si no me equivoco, cuando le presentan a un ciego de nacimiento y le tienden una trampa, Jesús dice, y le preguntan a él, ¿quién pecó? Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Él o sus padres, esa es la pregunta. Y Jesús le responde de forma muy precisa y le dice, ni él pecó, ni sus padres. Esto es para gloria de Dios y obra y el milagro, la sanación del ciego. Entonces, hay enfermedades que son consecuencia de pecado. Sí, hay algunas que son. Por ejemplo, si yo vivo una vida desordenada sexualmente y me enfermo de una enfermedad de transmisión sexual, es lógico que es una consecuencia de mi pecado. Si yo tomo como si fuera que voy a realmente ahogar las penas y tengo cirrosis, es consecuencia de mi pecado. Si yo fumo como si fuera una chimenea y me da cáncer de pulmón, consecuencia de mi pecado. Entonces, hay ciertas enfermedades que son consecuencias. Sin embargo, hay otras que no, que ocurren por la debilidad del cuerpo humano y porque Dios permite esa situación, porque en esa situación también podemos dar testimonio. Entonces, lo que sí podría pasar es que en caso, por ejemplo, de que, no sé, sea una persona satánica y le consagre la vida de su hijo al demonio, entonces en ese caso sí, categórico que le va a afectar directamente de forma espiritual. Pero sin embargo aquí no se está refiriendo precisamente a eso, sino que a que la misericordia de Dios es mucho más grande que las consecuencias que pudieran generar nuestros actos. Entonces, continuamos. Dice en el 7: no tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Entonces aquí recién aparece el segundo mandamiento. El primero era: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, nos dice después la palabra. Sin embargo, aquí en el catecismo es: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿eso significa no decir Dios o qué significa? Bueno, Jesús, por ejemplo, habla con respecto a esto y él dice, no juren nunca, dice en el Evangelio, no juren nunca, ni por su cabeza, ni por la tierra, ni por el altar, ni por nada, no juren nunca, dice. Digan sí cuando es sí, digan no cuando es no. Y entonces hay gente que lo toma esto de forma literal al pie de la letra y eso se llama fundamentalismo, eso se llama tomar eso así como está escrito en ese texto sin tener en cuenta el contexto. Y dicen, bueno, entonces no hay que jurar nunca. Sin embargo, después encontramos en la palabra de Dios que San Pablo, por ejemplo, en dos ocasiones él jura. Y uno va a decir, ¿y San Pablo no sabía? Claro que no, San Pablo sabía. Sin embargo, él entendió que lo importante es no nombrar a Dios en vano. En caso de ser necesario, hay que hacerlo. Por ejemplo, en caso de que estemos como testigos
de un juicio. Y nuestra palabra no va a tener valor civil a menos que nosotros juremos. Entonces en ese caso es necesario, porque tal vez un inocente puede salir culpable o tal vez un culpable pueda salir libre. Entonces, en ciertos momentos sí es importante jurar, es decir, ponerle a Dios como testigo. Pero ¿qué pasa? Hoy en día nosotros escuchamos, sí, vos sabés que me comí 3 kilos de helado, te juro. ¿Por qué hay que poner a Dios como testigo de que lo que estamos diciendo es verdad? No, yo llegué tarde porque se enfermó mi pariente, te juro. ¿Por qué hay que poner a Dios como testigo? Y eso es porque nuestra palabra perdió valor. Entonces, si nosotros siempre decimos la verdad y viene una persona y te dice, a ver, ¿qué dijo Marco? Ah, no, si él dice seguro que es verdad, no hay por qué pedirle que jure. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que Dios nos pide y nos invita es a vivir en la verdad, a no tomar el nombre de Dios en vano, a invocarle cuando sea necesario, a invocarle cuando sea necesario. Esa gente que dice, Jesúquena, a mí luego parece que no sé, parece que me están clavando un cuchillo, así que por favor dejen de mencionar también al nombre de Dios en vano. Ese es un mandamiento, el segundo mandamiento. Así que bueno, primer mandamiento ya dijimos, segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero, dice en el 10, pero el día séptimo es día de descanso. Y ahí menciona como consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Entonces, este es el mandamiento, santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas. Y ahí continúa en el 11. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Entonces, a nosotros, nuestros hermanos bautistas, nos reclaman y nos dicen que nosotros cambiamos la Biblia, que porque nosotros santificamos el domingo, si aquí dice claramente el sábado. Bueno, entonces ahí podemos escucharle, por ejemplo, al padre Luis Toro, él lo explica de forma muy clara y efusiva, como es su característica. Y él nos explica justamente de que esta ley de santificar el sábado em, era para los judíos y que nosotros los cristianos, sin embargo, es el domingo el día que celebramos. Y él se basa ahí explicando en la Sagrada Escritura cómo se reunían el día domingo. Y como el domingo fue el día en que Jesús resucitó, domingo fue el día que se les presentó a ellos cuando estaban reunidos, que domingo era el día que partían el pan. Entonces, es por eso que nosotros santificamos el domingo. Sin embargo, eso no es lo importante aquí. Lo importante es santificar las fiestas. Ese es el mandamiento. ¿Y a qué se refiere? A realmente vivir ese domingo como debemos vivirlo. No es domingo de asado, domingo día de familia. Sí, claro que sí. Pero antes, domingo es día del Señor. En el libro del Apocalipsis, Juan justamente escribe y él dice domingo, y la palabra domingo significa día del Señor. Entonces, primero es día del Señor, eso es primero. Después, por supuesto que sí, la familia y los amigos y lo que queramos. No todo lo que queramos, pero lo que sí se puede que queramos, que está bien ante los ojos de Dios. Entonces, primero Dios. ¿Y qué fiesta es la fiesta más grande que existe aquí en la Tierra? Y por favor no me digan Tomorrowland porque no es. Esa es una fiesta que se hace aquí en el mundo. La fiesta más grande que existe aquí en la Tierra es la Santa Misa. Esa fiesta del cielo aquí en la Tierra. Todos los ángeles y los santos se unen a nosotros en esa celebración. En cada celebración y en esa fiesta de encuentro de amor con Dios, Dios se hace físicamente presente para unirse a nosotros. ¿Qué más podemos pedir, hermano? Yo creo que absolutamente nada. Entonces valoremos a la Eucaristía por lo que es una fiesta. Y cada día de nuestra vida también es una fiesta que estamos llamados a santificar, a poder vivirla como realmente Dios espera que la vivamos, en santidad. Y yo sé que a veces cuesta, pero pidamos a Dios, permanezcamos atentos
y vamos a darnos cuenta como cada día se hace un poco más fácil, de que nos vamos acostumbrando. Y Dios nos va dando esa gracia para poder lograrlo. Otras veces se complica de vuelta, pero bueno, es así nuestra vida. Después eh, empiezan todos los mandamientos para con el prójimo. Entonces esos primeros tres mandamientos son para con Dios. ¿Sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Sin embargo, ahí vemos que esa relación con Dios se manifiesta con el prójimo. Por eso hay 7 mandamientos que nos muestran cómo vivir con el otro. Nos dice en el 12: respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Entonces, aquí este mandamiento viene con una promesa y se respeta a tu padre y a tu madre. Hay veces que nosotros pensamos que este mandamiento es más para nosotros cuando somos jóvenes y en realidad ahí es como que no tenemos tanta opción de respetar o no respetar. Generalmente em, es nuestra obligación respetar y es como que es más fácil respetar. Sin embargo, en la medida en la que envejecemos, y en la medida en la que nuestros padres envejecen, es como que se nos hace más difícil respetar, porque ya es como que ya nos vemos de igual a igual, como que los dos somos adultos. Sin embargo, nuestros padres siempre van a ser nuestros padres. Y estamos llamados a respetarles y amarles, especialmente en esos momentos más difíciles cuando ellos ya son ancianos. Y tenerles a ellos la paciencia que ellos nos tuvieron en nosotros. Y si es que ellos no nos tuvieron paciencia en nosotros cuando éramos chicos, acordarnos que Dios igual nos tiene paciencia y que estamos llamados a tener paciencia igual. Acordarnos de que ellos nos enseñaron a caminar, nos dieron de comer, nos hicieron ser prácticamente parte de la persona que somos hoy. Entonces, respetar al padre y a la madre. Ese es el cuarto mandamiento. Quinto mandamiento dice: no matarás. No matarás. Como dijimos, el ser humano tiene 3 partes. Tiene mente, cuerpo y espíritu. Mente, cuerpo y espíritu. Entonces, muchas veces no asesinamos nosotros de forma física, pero sí asesinamos con las palabras. Asesinamos con los chismes. Asesinamos con las ofensas. Entonces, hay veces que con la palabra podemos matar. Y hoy en día ni siquiera con la palabra, tal vez con 2 dedos, con estos dos. Y no porque seamos ninjas y le matemos hacia la gente, sino porque con estos 2 dedos utilizamos nuestros teléfonos celulares. Y con estos 2 dedos, con lo que compartimos y escribimos, estamos muchas veces matando a las personas. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos. Tengamos cuidado con lo que publicamos porque podemos estar haciendo un daño muy grande. Un daño muy grande. Y ahí volvemos a lo que habíamos mencionado, de que hay 3 cosas que nos vuelven, dice el dicho popular. Nos vuelve la palabra dicha, nos vuelve la bala disparada, nos vuelve el tiempo atrás, esa oportunidad que tuvimos. Entonces, seamos prudentes, hermanos. Vivamos en el amor. Practiquemos. Tengamos cuidado en no matar físicamente de forma clara. Tengamos cuidado de no matar entonces con las palabras, con las miradas, con lo que escribimos. Y también tengamos cuidado de no matar espiritualmente, llevándole a otras personas hacia cosas que no vienen de Dios. El yoga no viene de Dios porque detrás está el budismo. Si quieren pueden encontrar el artículo que compartí hace un tiempo, tal vez puedo volver a compartirles. Em, Acudir a personas que te leen la mano, que te tiran las cartas, creen en el horóscopo, la adivinación. Bueno, con respecto a todo eso también se habla en la palabra de Dios, así que tratemos de no matar espiritualmente a las personas, sino que tratemos de dar vida y vida en abundancia. Es el quinto mandamiento: no matarás, y ese sí coincide con el no matarás de nuestro catecismo. Después dice: no cometerás adulterio. ¿En qué consiste el adulterio? Toda relación sexual fuera del matrimonio estando casados. Toda relación sexual fuera del matrimonio estando casados. Entonces, es bastante claro. ¿Y por qué esto es? Porque nosotros estamos llamados a ser una sola carne. Nosotros nos hacemos una sola carne cuando contraemos matrimonio.
Eso es lo que nos dice. ¿Y por qué entonces la ley del divorcio? Le preguntan a Jesús. Jesús responde, Mateo 18, 19. Ahí Jesús responde y dice, esa no fue la intención inicial de Dios, sino que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, y ahí explica, bueno, el que esté casado y esté con alguien más, entonces comete adulterio. Y el que está soltero y está con un casado, también comete adulterio. Y, y porque de esa forma estamos siendo infieles al prójimo, y Dios vive dentro de ese prójimo, entonces estamos siendo infieles a Dios. Entonces estamos cometiendo un pecado mortal. Y dice, no cometerás adulterio. Sin embargo, en nuestro mandamiento del catecismo dice, no perdón, no cometerás actos impuros. Es como que lo vuelve más general, porque ya no solamente va para los matrimonios, para los esposos, sino para toda persona. Entonces la fornicación también entra ahí, que es toda relación sexual fuera del matrimonio, estando soltero, ¿sí? Entonces, ahí caen todas las relaciones, tanto para las personas con tendencia homosexual como para las personas con tendencia heterosexual. El mandamiento es el mismo. No cometerás actos impuros. Eso es muy importante. Muy importante entender esa diferencia. Después, el siguiente dice, no robarás. No robarás. Entonces, es un mandamiento de Dios no robar. No robar físicamente, no robar psicológicamente, porque hay veces que hay personas que roban ideas, por ejemplo, y se vuelven millonarios. Hoy en día, grandes magnates y gente que tiene muchísimo dinero se hicieron millonarios robándole ideas a otras personas. Entonces, Dios nos ordena, Dios nos manda no robar, no robar. Y así también podemos robar espiritualmente y le robamos a la persona la oportunidad de ir a misa y le decimos, no, quédate nomás, ¿para qué te vas a ir? Vamos a irnos otro día. Ni siquiera sabemos si va a existir otro día. Y le estamos robando a esa persona la oportunidad de ir a encontrarse con Dios, a recibir su palabra y su cuerpo y su sangre. Entonces, no robarás. Y hay veces que no dice acá entre paréntesis, a menos que sea algo muy pequeño, tampoco dice a menos que le robes al que robó, tampoco. Entonces, según el mandamiento Robin Hood, también está equivocado. Porque no es ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón o 1000 años, no sé, no importa. Ninguno de los dos es cierto. No robarás. Entonces, esa gente que se cuela en la fila le roba tiempo. La gente que roba, que llega tarde, le roba el tiempo también. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay muchas formas de robar. Y Dios no quiere que robemos en ninguna de ellas. No quiere que robemos en ninguna de ellas. Después dice en el 16, no atestiguarás en falso contra tu prójimo. Y ahí nuestro mandamiento del catecismo dice, no darás falso testimonio ni mentiras. Ni mentiras. Y nuevamente no dice entre paréntesis, a menos que sean mentiritas blancas. No existen las mentiritas blancas. Juan 8:44 nos dice, Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, hermanos, dejemos de mentir, vivamos en la verdad. Yo hace unos años decidí vivir en la verdad. En un momento me dolía la cabeza y solamente se repetía en mi cabeza unas palabras y decía, la verdad los hará libres, la verdad los hará libres. Y después me enteré que era Jesús mismo el que pronunció esas palabras. La verdad los hará libres. Entonces, desde ese momento yo decidí no mentir más. Y cuando alguien me pregunta algo, yo respondo con la verdad. Y si no quiero responder, directamente yo prefiero no responder. Pero no digo mentiras. Y eso me obliga a mí a vivir de forma diferente. Porque yo pienso, si yo hago esto y alguien me pregunta, yo voy a responder con la verdad. Entonces pienso dos veces antes de hacer. Para que si alguien me pregunta, yo pueda decir la verdad y quedarme tranquilo con esa respuesta. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que vivamos en la verdad, siempre. No, yo digo nomás que tengo mi registro de otra ciudad porque ahí pago menos impuestos. Eso es robar, eso es mentir, eso está mal ante los ojos de Dios. Y también sobre eso en el aspecto civil. Entonces, cumplamos, señores. Esto es lo que Dios nos pide. Señores y señoritas y señoras, cumplamos. Y después dice en el 17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y ahí en nuestro noveno mandamiento dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Entonces, ¿por qué el pensar y consentir ya está mal?
Y es por lo mismo que después Jesús nos dice, el que en su mente adulteró con esa mujer ya cometió adulterio. ¿Pero por qué? Y ahí podemos remontarnos al Génesis cuando Dios le dice a Adán y Eva, le dice, no coman de este árbol y ni siquiera lo toquen, dice. Y ni siquiera lo toquen. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en la medida en la que nosotros tocamos vamos a querer comer. Entonces Dios conociéndonos nos pide eso. Y la misma cosa aquí, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. De repente es como que pueden venir ciertos deseos o lo que sea, pero que nosotros consentimos eso. Y es que le dejamos ahí trabajando y volar nuestra imaginación en esa idea. Entonces, de esa forma estamos pecando. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nuestra mente se conserve santa e inmaculada en su presencia por amor. Repitan conmigo. Quiere que nuestra mente y nuestro corazón permanezca santa e inmaculada en su presencia por amor. Una última vez, porque es importante esto, anoten, repitan, graben en la mente y en el corazón. Dios quiere que nuestra mente y nuestro corazón sean santas, inmaculados, en presencia de Dios por amor. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, en la medida en la que nosotros tenemos el corazón y la mente sana, podemos actuar de forma sana. Y finalmente el 10.º mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y después cita la mujer ni sus servidores, su buey o su burro. Entonces, en el momento en el que aquí se menciona a la mujer y se le cita con la casa, el buey, el burro, el servidor, es porque en aquel entonces, de cierta forma, se le consideraba a la mujer como un bien del hombre. Y sin embargo, Jesús viene a cambiar eso y viene a mostrarnos el espacio que ocupa la mujer y la dignidad que tiene la mujer. Y a la primera que se le aparece cuando Él resucita son a las mujeres. Entonces, em, ese es un paréntesis. Aquí lo importante es no codiciar, porque nosotros en lugar de agradecer por lo que el otro tiene, agradecer por lo que yo tengo, estamos queriendo más y queremos más. Entonces, en lugar de enfocarnos en agradecer y en amar, estamos enfocados en competir. Y eso nos frustra. Entonces, ¿qué nos pide Dios? No codiciarás los bienes ajenos. Y de esta forma tenemos los 10 mandamientos. Y aquí vemos que dice no matarás y no dice excepto que esa persona sea un violador o que esa persona sea un asesino o que esa persona haya hecho lo que haya hecho. Jesús nos dice en el Evangelio, recen por los que le persiguen, amen a los que los odian, recen por los que los persiguen, amen a los que los odian, porque si aman a los que le aman y le saludan a los que le conocen, ¿qué mérito tienen? Los paganos, los que no le conocen a Dios, también hacen eso. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos una vara más alta. Tenemos una vara más alta. Entonces Jesús nos dice, amen, perdonen. Cuando Él estaba en la cruz, brazos extendidos, después de horas de tortura, casi morir desangrado, desfigurado, 3 horas colgado en una cruz. Si alguien tenía derecho a pedir justicia y a pedir que se le mate a todas esas personas, era Jesucristo. Y Él en lugar de decir eso, y Él tenía el poder para que en ese momento caiga un rayo y caigan todos muertos. Y Él en lugar de pedir eso, Él pide misericordia. Dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces eso es lo que Cristo quiere. Y la palabra de Dios nos dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice. Pueden buscar también esa cita. Entonces, quiere que todos los hombres se salven. No dice excepto los asesinos, excepto los violadores, excepto los corruptos. No. Dios quiere que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Rezar y hacer nuestra parte. Y tratar de ayudarle a esas personas a poder cambiar. Y rezar por ellos. La esperanza es lo último que se pierde. Nada es imposible para Dios. Yo sé que es muy difícil vivir todo esto que dije. Imposible incluso para los hombres.
pero para Dios nada es imposible. Entonces por eso que es fundamental permanecer en oración, conocer la palabra de Dios, acudir con frecuencia a la Eucaristía, hacer adoración. Vamos, hermanos, todo es posible para el que cree, todo es posible. Y eso con respecto al aborto tampoco. Una vida es sagrada, la vida es sagrada. Y Dios es el dueño de toda vida. Nosotros no podemos decidir quién vive y quién muere. No nos toca a nosotros ser jueces. Nosotros no podemos decidir eso. Y la gente dice, no, pero ese feto, ese recién concebido, no es una persona. No es una persona. Recién cuando tiene conciencia y puede hacer ciertas cosas. Yo les comento, hermano, que en el Código Penal Federal de México, en el artículo número 420 está penado con hasta 12 años de cárcel el poder capturar huevos de tortuga marina. Huevos de tortuga marina, 12 años, imagínense. ¿Y por qué eso? ¿Y qué importa si el huevo no es una tortuga? ¿Por qué se le castiga? Porque el huevo de tortuga es una tortuga en formación, es una tortuga en proceso de llegar a ser una tortuga con el tamaño que se le conoce. Entonces, así también un feto, un embrión, es una persona. Y nosotros no podemos decidir por la vida de esa persona. Y yo sé que es muy difícil y que los procesos de adopción no son muy ágiles. Sin embargo, estamos llamados a poder nosotros, si está en nuestra posibilidad, adoptar a un niño, a una niña, amarles como si fuera nuestra propia sangre, nuestra propia carne, a poder ayudar a que se cambien las leyes y se puedan agilizar los procesos, a que se pueda también obrar con justicia con respecto a los crímenes de violación, de violencia, que se pueda obrar con justicia, para que esa persona pueda luego de su crimen aprender y reinsertarse, no volver peor de lo que estaba. Entonces ninguna persona, ningún cristiano, seguidor de Jesús, porque a Él le seguimos, y miembro de la iglesia, de la cual pertenecemos, que Cristo instituyó, puede pedir la pena de muerte de nadie. Hace un tiempo se cambió el catecismo de la Iglesia Católica, incluso porque antes decía depende de cada estado. Y el Papa Francisco dijo no, no es aceptable la pena de muerte en ningún caso. La castración química entonces, para que no vuelva a ocurrir. No, un cristiano no puede pedir eso. No puede pedir eso. Ni el aborto como asesinato. Ningún cristiano, no solamente católico, ni un seguidor de Cristo puede pedir eso. En ningún caso. Entonces, ayudemos, hermanos, acompañemos y sepamos qué es lo que Dios quiere y a quién le seguimos y qué hizo nuestro Maestro para mostrarnos el camino. Bueno, se alargó un poco nuestra explicación de los mandamientos, pero bueno, fue lo más resumido que pude explicar y bueno, son los 10 mandamientos y es importante que los conozcamos. Así que de esta forma vamos a pasar ahora a nuestra catequesis de Hechos de los Apóstoles, también conocida como el Evangelio del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 12 completo, desde el versículo 1 hasta el 25. Vamos a aprovechar que es un poco menos extenso. Espero que estén todos bien todavía, que ahora en este momento el Espíritu Santo les renueve las fuerzas, saque fuera esa pereza de este cuerpo estudioso y trabajador que cada uno tiene, que puedan continuar. Así que ánimo hermanos, fuerza. Y les invito a que siempre puedan volver a ver las catequesis en algún momento o ponerlo en el auto o mientras que caminan o lo que sea para poder refrescar esos conocimientos, para que se quede más grabado. Entonces hoy vamos por el capítulo número 12 de Hechos de los Apóstoles. Sin más, empezamos. Una última acotación. Compartan, hermanos. No se olviden de compartir esta catequesis. Si les gusta, si les sirve, si se encuentran con el Señor,
compartan, no tengan vergüenza. Jesús dice, el que se ponga de parte mía frente a los hombres, yo me voy a poner frente al Padre delante de ellos. Entonces, no tengamos miedo, amemos, 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 evangelicemos, compartan. Y si están viendo desde YouTube, denle me gusta y suscríbanse al canal y difundan. Lo que es bueno tenemos que difundir. Tenemos que difundir. Si ustedes lo consideran bueno, por supuesto. Ahora sí, de verdad. Capítulo 12. Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes, de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo, y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él, no se daba cuenta de que lo que estaba ocurriendo con el ángel era realidad, y todo le parecían visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón, y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamada también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron: estás loca. Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: será su ángel. Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano pidiendo silencio, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo: comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer no fue poco el alboroto entre los soldados. ¿Qué había pasado con Pedro? Herodes ordenó buscarlo y como no lo encontraron, hizo procesar y ejecutar a los guardias. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Por aquel entonces, Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro y Sidón. De común acuerdo se presentaron ante él y después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía del de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y les dirigió la palabra. Entonces el pueblo lo empezó a clamar: esta es la voz de Dios, no de un hombre. Pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor,
y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos tres hechos principales. Primero, Pedro es apresado y le matan a Santiago. Entonces, a Santiago se lo mata a espada, Pedro es apresado y liberado de forma sobrenatural, y finalmente la muerte de Herodes. Esos son los tres hechos principales. Vamos a ahondar un poquito más en cada uno de ellos. Y dice, por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos, dice. Imagínense que alguien quiera llevarnos presos para maltratarnos nomás. Evidentemente que hay algo que estamos haciendo que les molesta mucho. Así que, si todavía nadie quiere llevarnos presos, probablemente todavía no estamos viviendo de forma tan radical el seguimiento a Cristo. Cuando nosotros queremos saber quién es este Herodes, porque hay tantos Herodes, hay como 3 o 4 Herodes, entonces podemos leer el comentario de la Biblia de Navarra, que es una Biblia que se escribió en la Universidad de Navarra, en la Universidad de Teología, y se escribió esta Biblia a pedido de San José María Escrivá. Y nos dice, el Herodes que aquí se menciona en este versículo 1 es el tercer monarca que aparece con este nombre en el Nuevo Testamento. Ya es el tercer Herodes. Era nieto de Herodes el Grande, que edificó el templo de Jerusalén y ordenó la matanza de los inocentes. Por eso creo que es el 18 o el 28. El 28 de diciembre me parece que es el Día de los Inocentes. Y ese día en realidad no es un día de bromas. Ese día se recuerda esa matanza que Herodes el Grande, el que construyó el templo, reconstruyó el templo de Jerusalén, mandó matar a todos los niños menores, creo que eran menores de 2 años, para matar a Jesús. Entonces todos esos niños inocentes murieron, y tal vez, de cierta forma, es como un antecedente de todos estos abortos, en el sentido que también son asesinatos de niños. Bueno, este era Herodes el Grande. Para los que todavía no vieron, pueden ver en la catequesis de las etapas de la historia de la salvación, y van a conocer un poco más sobre Herodes el Grande, en qué año fue que estuvo en el poder, cómo fue, de dónde sacó el dinero para construir el templo de Jerusalén, con quién se casó, em, y otros detalles, así como que él fue el que le nombró a Poncio Pilatos procurador de Roma, si no me equivoco, en aquel entonces cuando Jesús fue juzgado. Entonces, bueno, eh, este Herodes que estamos hablando es el nieto de Herodes el Grande y es el sobrino de Herodes Antipas, que fue el tetrarca de Galilea en el tiempo de la muerte del Señor. Ya vimos varias veces dónde queda Galilea. Galilea queda en como pueden ver en este mapa, en la parte superior del país. Más abajo, aquí de Samaria, estaba Jerusalén, que es la provincia que sería el sector de Judea. Aquí más arriba está Samaria, y aquí arriba vemos a Galilea. Entonces, era el tetrarca de aquí, de Galilea. Bien, bien. Y nos dice, y este personaje del que estamos hablando es el sobrino del que era el tetrarca de Galilea. Y ese era tetrarca, pues está dividido en tres, porque cuando se murió Herodes el padre, se dividió entre sus 3 hijos. Bueno, vayan a la catequesis de etapas de la historia de la salvación. Y nos dice, se le conoce por Herodes Agripa I. Este personaje es Herodes Agripa I, el que le mató a Santiago el Mayor, el hermano de Juan. Y dice, había sido muy favorecido por el emperador Calígula. Entonces ahí nos ubicamos en la historia, en qué época. Que le amplió gradualmente los territorios bajo su dominio y le permitió usar el título de rey. Era hombre refinado y diplomático, dedicado tan intensamente a consolidar su poder, este Herodes, que se había convertido en maestro de la intriga y del oportunismo. Era un jefe
el oportunismo. Todo lo que podía aprovechar con tal de ganar más poder, lo hacía. Aquí vemos esa idolatría. Se dan cuenta cómo se relaciona con los mandamientos. Dice, el martirio de Santiago el Mayor, que es el que me parece que está enterrado hoy en Santiago de Compostela, en donde se puede hacer todo el camino de Santiago, que el inicial empieza en Francia y se caminan eh, 30 días, 31 kilómetros por día, se hace una peregrinación de un mes hasta llegar a Santiago de Compostela y ahí está la tumba de Santiago el Mayor. Y nos dice que bueno, este martirio se llevó a cabo en esta época y debió ocurrir aproximadamente alrededor del año 42 o 43 después de Cristo. Y nos dice que es el primer mártir entre los 12 apóstoles. El primer mártir entre los 12 apóstoles, Santiago el Mayor. Y aquí creo que era San Juan Crisóstomo que le llama la atención por qué de forma tan breve narra su muerte, ¿verdad? Bueno, ahí ya sabemos quién es Herodes. Y dice en el 2 hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Y dice, y al ver que esto agradaba a los judíos, y ahí nos damos cuenta, él se da cuenta de qué es lo que a la gente le gusta, entonces eso le da. ¿Sí? Entonces, antes muchas veces, ¿qué hacían? Lo que querían para entretenerle, para que después le vuelvan a elegir, para que no le armen problema. Antes decían pan y circo, pan y circo. Entonces, pan para que tengan hambre y circo para que se entretengan. Entonces de esa forma no puedan ver todos los problemas que hay a su alrededor y se queden ahí, tranquilitos. Y hoy en día tal vez podemos decir que es cerveza y fútbol, ¿sí? En vez de pan y circo o tal vez asado y fútbol. Entonces, si hay fútbol, entonces la gente ya no se preocupa. Lo único que importa es que gane su club, que gane su selección. Y no importa si hay gente que se está muriendo de hambre a su alrededor, no. Nosotros necesitamos comer nosotros y un poco de entretenimiento. Entonces, es importante que nos demos cuenta. ¿Está mal ver fútbol? No, por supuesto que no. Pero el tema es que si nuestra vida y nuestra mente y todo gira alrededor de un club que si pierde luego toda mi vida ya cambia, o una selección, entonces estamos mal. Y es importante que nos replanteemos qué es lo importante para nosotros. Si es el prójimo, así como para Jesús, o es el equipo de fútbol de turno. Bueno, bueno. Continuamos y dice, hizo matar y una vez que se dio cuenta de eso, descubrió eso, entonces venga acá Pedro también. Manda detener también a Pedro. Era precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Entonces ahí es como que suena esa fiesta de los panes ácimos. Por supuesto que debería sonar. Cuando Jesús va a vivir su Pascua también era la misma época. Y entonces, ¿por qué primero la presa a Pedro? ¿Por qué no le mata nomás ya? Porque él quiere hacer un show. Él quiere armar un espectáculo alrededor de esa muerte. Porque él se da cuenta que eso les gusta. Entonces quiere darles lo que les gusta. No importa si es que tiene que fallar a Dios por el camino. Lo que importa es continuar avanzando. Entonces lo más probable es que no le hayan matado por eso. Eso nos afirma también San Juan Crisóstomo. Continuamos. Entonces, Herodes le mata a Santiago, le manda a apresar a Pedro. Dice, después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Es decir, una cantidad de gente importante como para que no se pueda escapar. Dice, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Entonces, él sabe que la Pascua es importante para ellos. Entonces yo ya la preso y pongo una feroz guardia ahí. Y espero. Y dice, en el 5 y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia, qué preciosura, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Imagínense lo que es esto, toda la iglesia oraba incesantemente, oraba toda la iglesia incesantemente por él a Dios. Y hoy en día entramos hacia las noticias y prensa y la gente hablando peste del Papa. No, este es un antipapa, no, Bergoglio el anticristo y es una vergüenza. Él es el vicario de Cristo. Él es la cabeza visible de Cristo aquí en la tierra. Y nos toca rezar por él para que él pueda cumplir con su misión. Ahora hace poco festejó 51 años de sacerdocio. Recemos por él, toda la iglesia unida.
Recemos por él para que tenga la fuerza y el amor para hacer lo que tiene que hacer, para cambiar lo que haya que cambiar y mantener lo que haya que mantener. Que el Espíritu Santo le ilumine para eso. Entonces, qué ejemplo, hermanos. Toda la iglesia unida incesantemente, sin parar, significa eso. Qué amor, qué amor. Pidamos a Dios un amor como ese, que renueve en nosotros, que renueve el amor en la iglesia. Pidámosle a Dios, pidamos. Por la boca se pide lo que se quiere. En el 6 dice, llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba preocupado sin poder dormir, fumando, tomando y comiéndose las uñas de la desesperación. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados atados con dos cadenas y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. Él iba a ser condenado frente al pueblo. ¿Y qué estaba haciendo él? Él no estaba desesperado. Él no estaba angustiado. Él no tenía miedo. Porque él sabía la paz de quien recibía. Él estaba durmiendo. ¿Le suena ese poder dormir en medio de los problemas? Espero que sí también. Es Cristo el que dormía en medio de la tormenta. Cuando nosotros leemos el capítulo 8 de Mateo, versículo 24, nos decía, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, dice. Estaban en el medio del mar, viene una tormenta que las olas casi cubren la barca, pero él dormía, dice. Entonces, ¿cómo puede uno dormir teniendo tantos problemas, tantas dificultades? Solamente cuando tiene esa paz que viene de Dios, esa paz que viene del reino de Dios. ¿Qué es el reino? Romanos 14:17. No es comida, no es bebida, no es nada material. Es alegría, es paz y es justicia en el Espíritu Santo, en ese Espíritu de Dios que vive dentro nuestro y desde dentro hace brotar la paz. Desde dentro sale ese fruto de la paz, porque es Dios el que puede sacar ese fruto. Entonces, ahí podemos dormir en medio de la tormenta. Ahí podemos dormir cuando sabemos de que que vamos a ser juzgados. Ahí podemos dormir tranquilos cuando sabemos que de acá a un mes vamos a morir porque tenemos una enfermedad. Porque estamos tranquilos de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y que si Dios me llama, y allá voy. ¿Por qué me quiero aferrar tanto a esta vida? Si puedo ya estar con mi Creador. Pero por amor, no porque no quiero más vivir, porque demasiado quiero estar con Él. Debería de amar también la vida. Y ese es el problema que tenía San Pablo. Ya lo leímos antes. Y él dice, yo no sé más qué hacer porque quiero estar con Dios, pero quiero estar con ustedes porque les va a hacer bien a ustedes, dice él. Entonces, esa paz viene de Dios. Esa paz no es la ausencia de conflicto. A veces nosotros decimos, no, yo quiero que aquí reine la paz. Pero ¿cuál es esa paz que nosotros pedimos? Es que la gente no se pelee. No importa si dentro de su corazón tienen guardado odio, rencor, podredumbre, peste. No importa eso. El tema es que yo no quiero que la gente se discuta. Yo no quiero que la gente discuta o se enoje. Y esa es la paz. Esa no es la paz que vino a traer Cristo. Cristo dice en Juan 14:17, les dejo la paz, les doy mi paz. En cada misa se repite, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, continúa. Pero en el Evangelio dice algo más. Dice, les dejo la paz, les doy mi paz les dejo, mi paz les doy. Y dice, la paz que yo les doy no es como la que da el mundo, dice. Atiendan esto, no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustia ni miedo, dice. Que no haya en ustedes ni angustia ni miedo. Que no haya en ustedes ni angustia ni miedo. Esa es la paz que nos trae Cristo. Que podamos estar encadenados por amor a Él, por cumplir lo que nos pide y que no tengamos angustia ni miedo. Y Dios tiene el poder de darnos eso. Él es más fuerte que todo. Él es más fuerte que la muerte. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel. Entonces,
Esta es la paz que Dios viene a traernos. No a que estemos tranquilitos y sin hacer nada. No, si estamos haciendo eso, estamos en contra de Él. Porque Él dice, el que nos junta conmigo desparrama. El que no está conmigo está contra mí. Entonces, si no estamos trabajando para el reino, estamos trabajando en contra del reino. Y Dios quiere que tengamos paz para hacer lo que tenemos que hacer, para poder cumplir con los mandamientos, para poder proclamar la verdad. Y si debemos irnos presos, vayamos presos. Y si debemos morir, entreguemos la vida, como los mártires, y vayamos directo junto a Dios. Entonces, ¿qué hace Pedro? Igual que su maestro duerme. Entonces ahí nos damos cuenta cómo hay esa otra esa y cómo podemos asociar la vida del discípulo con la vida del maestro. Y qué lindo sería que la gente pueda asociar nuestras vidas, tu vida y mi vida, con la vida del maestro. Y que puedan decir, mira, esto como él está viviendo, es como Jesús lo vivió en su época. Es como si Jesús estuviera vivo hoy dentro de esta persona actuando. Qué lindo. Y todo es posible, hermanos. Todo es posible. Ánimo. Y entonces aquí nos dice de que estaba encadenado entre dos y el tipo dormía. Y después dice, de repente la celda se llenó de luz. Dice. Eso es lo que hace Dios. Dios trae luz a nuestras vidas para que podamos ver. Si yo apago aquí las luces no se ve nada, no sabemos cómo son las cosas. Dios trae luz para que podamos ver cómo es la realidad y que podamos actuar en consecuencia. Ver nomás y no hacer nada, ver como una persona se está muriendo de hambre, se está muriendo de frío en la calle. Y yo no soy capaz de parar para ayudarle, para darle mi ropa si es necesario y compro después otra si es que puedo. Y si no, bueno, tengo casa, tengo forma de pedirle a alguien que me regale. Entonces, si nosotros vemos y no hacemos nada, nuestra fe está muerta. Y de balde, en vano nos estamos reuniendo aquí. Entonces, lo importante es que sigamos reuniéndonos y que esto lo llevemos a la práctica. Todo lo que podamos. Obras de misericordia, una tras otra. Regalos para Cristo, regalos para ese niño que va a nacer de hoy en 11 días. Gloria a Dios por eso. Y dice, de repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, ¿qué hace Dios? Nos toca y nos despierta. Nos despierta, hermanos. Salgamos de nuestro egoísmo. Nos despierta. Eso es lo que hace. Dios nos toca y nos despierta para que hagamos algo. Y no solamente nos despierta, sino que nos dice qué hacer. Nos deja así fácil, regalado. Este es el camino, vayan. Ni siquiera tenemos que pensar demasiado, tenemos que entender lo que Dios quiere y seguir el camino. Encima podemos pedir otra vez a Él su fuerza, su gracia y con su fuerza seguimos. O sea que, ¿qué es lo que finalmente necesita Dios? Un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, una mente dispuesta. Eso es todo lo que Dios necesita y Él nos provee después el resto para poder volver a su casa. Y nos dice, de repente se llenó de luz, el ángel le tocó en el costado, lo despertó diciéndole, levántate enseguida. Es hora de que te levantes de tu situación, es hora que te levantes de esta dificultad y que empieces a caminar encima de eso. Que puedas empezar a caminar encima, que te levantes, que empieces a caminar encima. Y dice, y se le cayeron las cadenas de las manos. Dios nos libera de esa situación. Y dice, de esa situación o de lo que nos hace sentir esa situación, ¿verdad? En este caso, de la situación misma. Y nos dice, y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida. Entonces Dios continúa hablándonos. Dios no espera a que nosotros otra vez nos vayamos, nos desconcentremos. Él vuelve a llamarnos, vuelve a decirnos a nosotros que nos toca escuchar y hacer. Escuchar y hacer. El ángel le dijo enseguida, ponte el cinturón y las sandalias. Ponete esa armadura de Dios. Calzado con la prontitud del Evangelio, el escudo de la fe para apagar las flechas incendiarias. ¿Sí? La espada de la palabra de Dios. Eso nos narra San Pablo en Efesios 6 a partir del 10 me parece. Entonces, le dice vestite. Es importante, levántate y vestite porque hay cosas que hacer, hay una misión que cumplir. No estás gratis en la vida. No seguís aquí despierto y escuchando esta catequesis porque sí nomás.
sino porque Dios quiere realmente que estés escuchando. Y dice, así lo hizo. Y el ángel agregó, ponte el manto y sígueme. Ponte el manto y sígueme. El manto representa a toda la persona. Ponernos y seguirle con todo nuestro ser. Con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Nuestro cuerpo implica también dejar de comer porquerías. Dejar de comer porquerías, de tomar porquerías, de inyectarle porquerías, de fumar porquerías. Con todo. El Señor quiere todo. Así como se entregó completamente y nos entregó a su único hijo para salvarnos, así también Él espera que nosotros le respondamos. Y este no es momento de frustrarse y decir, no, pero yo apenas y a mí me cuesta, pero tal cosa. No, este es el momento de tomar ánimo y decir, bueno, si antes me costaba, ahora me va a costar un poco menos porque Dios me ayuda. Porque hoy continúo, hoy vuelvo a decir sí. Y dice, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, no se daba cuenta que lo que estaba ocurriendo con el ángel era la realidad y todo le parecía visión. Era tan espectacular, tan maravilloso lo que estaba ocurriendo en su vida que él no podía creer. Y hay veces que es así, que nosotros estamos en un momento tan difícil, sin embargo, nos explica la paz que tenemos, nos explica esa alegría. Y así es Dios. Dios tiene ese poder de regalarnos eso. Y nos dice que le parecían visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola, dice. Dios tiene el poder de abrir puertas, hermanos. Tengamos fe de que si no abre esta puerta va a abrir otra puerta. Así es Él. Tengamos fe y caminemos en su presencia. Y dice, pasaron, llegaron, se abrió sola, salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Es decir, hasta cierto momento Dios nos ayuda. Después somos nosotros los que tenemos que continuar. Son nuestras fuerzas las que tienen que continuar. Nuestra voluntad, nuestra disciplina tiene que continuar. Dios nos acompaña, pero hay veces que nosotros no sentimos eso. Y esto no es cuestión de sentir, es cuestión de creer, es cuestión de saber, tener esa certeza y continuar. A pesar de no sentir, continuar. Continuar esa misión. La misión está ahí, el camino está marcado. Y nos dice, entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Entonces, hoy tal vez tenemos enemigos físicos que quieran nuestro mal, tal vez tenemos enemigos espirituales. No, estamos seguros de que tenemos espirituales que buscan nuestra muerte. Entonces, en la medida en la que caminamos con Dios, podemos vencer. Y nos dice, ¿por qué no se hizo esto por ellos mismos? De esta manera Dios los honra, rescatándolos a través de sus ángeles. Entonces Dios a veces honra a través de sus ángeles, rescatándonos a través de sus ángeles. Y nos dice, ¿por qué no sucedió así en el caso de Pablo? Vamos a ver después cuando Pablo cae preso. Y ahí nos dice con razón, porque allí se convertiría el guardia de la prisión, dice. El guardia de la prisión se va a convertir. Entonces, Dios obra de forma diferente en cada situación. A veces de forma milagrosa en un momento, a veces de forma milagrosa en otro momento. A veces no obra de forma milagrosa y obra de forma ordinaria. Y obra en las personas que están viviendo esa situación. Y eso es extraordinario. ¿Comprenden, hermanos? Y es San Juan Crisóstomo el que está preguntando esto. Y él es él el que nos está contando y nos dice, mientras aquí solo se liberaría el apóstol, en cambio en el caso de Pablo también el centurión. Y dice, Dios dispone diferentes cosas de diferentes maneras. Ahí es bueno que Pablo cante himnos, aquí que Pedro duerma, dice. Entonces, Dios no actúa siempre como nosotros queremos, como vos y yo queremos, o como nosotros pensamos. No, Dios tiene una visión mucho más panorámica, mucho más panorámica. Él no ve solamente tu realidad, mi realidad. Él ve todas todas las realidades al mismo tiempo. Entonces, hay veces que tal vez es un momento de dificultad para nosotros, pero es una oportunidad para que alguien más pueda amarnos,
para que alguien más pueda mostrar su amor por Dios, para que alguien más pueda obrar obras de misericordia, valga la redundancia. Y entonces, aquí San José María Escrivá nos tira un dato importante, nos da el siguiente dato, dice, la descripción de la milagrosa liberación de Pedro por medio de un ángel pone de manifiesto la providencia de Dios con sus fieles, dice. Pone de manifiesto la providencia de Dios con sus fieles. También en una detención anterior, Pedro habría sido liberado por un ángel, dice. Eso lo habíamos leído en el capítulo 5 de Hechos. Tal protección es una muestra de la doctrina de la Iglesia acerca de la misión de estos seres espirituales. Entonces, esta protección que leemos en la palabra de Dios es una muestra de la enseñanza, de la doctrina de la Iglesia con respecto a la protección de quienes, de estos seres espirituales, que son nuestros ángeles custodios. Ahí, inclusive hace poco también, el Papa Francisco estuvo hablando de los ángeles custodios y nos dice, tal protección es una muestra de la doctrina, eso fue lo que dijimos, desde la infancia hasta la muerte. La vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Tu vida y la mía, y cada vida está rodeada de la protección e intercesión de un ángel, el ángel custodio. Dice, cada fiel, nos dice San Basilio, cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Entonces nos ayudan a ir por esa senda que Cristo nos mandó. Y esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 336. Y nos dice, pero el relato no solo enseña esta protección, sino también la persuasión de los primeros cristianos de su actividad. Es decir, cómo los primeros cristianos estaban convencidos de la actuación de los ángeles. Por eso cuando llega Pedro, ella se va corriendo adentro y dice, no, estás loca. Máximo ha de ser su ángel. Cuando y ahí siguen insistiendo, dice, ha de ser su ángel. Ha de ser el ángel de la guarda. O el ángel custodio. Y nos dice, pero el relato no solo enseña esta protección, sino también la persuasión de los primeros cristianos. Bebe en la fuente clara de los hechos de los apóstoles. Y nos dice, Pedro, por ministerio de ángeles, libre de la cárcel, se encamina a la casa de la madre Marcos. No quieren creer a la criada, que afirma que Pedro está a la puerta. Será su ángel, decían. Mira, nos dice él, San José María Escrivá, mira con qué confianza trataban a sus custodios los primeros cristianos. Y tú nos preguntas, ¿y tú? ¿Y vos? ¿Cómo le tratás a tu ángel custodio? ¿Qué fe tenés de que realmente puede protegerte? Yo a menudo suelo rezarle y le rezo, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. No nos olvidemos de rezarle. Son ángeles que nos ayudan, que nos acompañan. Entonces, bueno, hasta ahora vimos la muerte de Santiago. Pedro es encarcelado, la oración de la iglesia. Qué importante esa oración de la iglesia. Vimos la paz de Pedro y vemos esta acción sobrenatural del ángel de la guarda. Después, bueno, Pedro sale, llega a la casa, no le creen, continúa llamando, ahí ingresa. Y ahí que hace Pedro y se comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Es decir, a esos que están más cerca, esos son los primeros a quienes tenemos que comunicarle la buena noticia de que el reino de Dios está aquí. Ya dijimos que es el reino. Y dice, al amanecer no fue poco el alboroto entre los soldados. Y así tiene que ocurrir alrededor de nuestras vidas, hermanos. La gente tiene que alborotarse y tiene que decir, ¿cómo es posible que una persona ame tanto? ¿Cómo es posible que una persona sea tan feliz? ¿Cómo puede ser que una persona sea tan generosa? ¿Cómo puede ser que una persona tenga tanta paz en ese momento de dificultad? Tiene que alborotarse la gente. Así tienen que ser nuestras vidas. A eso estamos llamados. A que pueda ser así nuestra vida. Y tal vez hoy no sea, pero caminemos hoy el paso que nos corresponde para que así sea. Y nos dice qué había pasado con Pedro, qué pasó con Pedro, qué pasó con Marco, qué pasó con María, con Estela, con Víctor, qué pasó con Valentín, ¿sí? ¿Qué pasó con Dila? ¿Qué pasó con cada uno? ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos?
asombrada la gente. Tiene que ser como un tren que le choca en nuestras vidas. Pero no por lo malo, sino por lo asombroso del poder de Dios, del amor de Dios. Y dice, Herodes ordenó buscarlo y como no lo encontraron, hizo procesar y ejecutar a los guardias. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo no importa la vida. Acá lo que importa es lo que yo quiero. Y si la gente no puede cumplir, lo siento, los elimino. Chao. Y dice después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces bajó de Judea a Cesarea. Este mapa no es. Este mapa. Ahí está. Bajó de Judea a Cesarea, dice. Bueno, Judea está aquí abajo y creo que dice que bajó. Aquí en el mapa vemos que está más arriba, pero Judea está en un lugar más alto, ¿sí? Entonces, desde aquí y vemos aquí en el medio mismo está Cesarea, al lado donde dice Mar Mediterráneo, dice Cesarea. Entonces, bajó de Judea a Cesarea es porque estaba en esta zona más alta. Vemos aquí el color. Cuanto más oscuro el mapa, más alto es. Entonces, él baja de Judea a Cesarea, dice. Herodes estaba aquí y baja de Judea a Cesarea. Clarísimo. Y dice, baja de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y dice, por aquel entonces Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro y Sidón. Estaba enojadísimo. De común acuerdo se presentaron ante él y después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía del de Herodes para su abastecimiento. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Dijeron, bueno, nosotros dependemos de este personaje, así que vamos a hacernos amigos del tesorero y de esa forma vamos a llegar después a él, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de cómo hay esa astucia, pero ese interés de que yo me hago amigo de esto porque eso me conviene a mí, ¿sí? Y eso fue lo que ellos hicieron. Y dicen, el día señalado Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y les dirigió la palabra. Entonces el pueblo lo empezó a clamar. Esta es la voz de Dios, no de un hombre. Craso error. Entonces imagínense, le pusieron en el lugar de Dios con tal de recibir beneficios. ¿Y cuántas veces también somos así? Que hacemos cosas con tal de recibir beneficios. No hagamos más eso, hermanos. Y dice, pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor. Eso también nos pasa a nosotros. Ah, yo soy el que da la catequesis, yo soy el que enseña, yo soy el que sabe, yo soy el que tiene talento, yo soy el que opera. Hoy de repente una tentación muy grande para los médicos. Yo soy el que está haciendo esto. ¿Y con la inteligencia que recibiste de quién? Del Señor. Yo soy el abogado que puede sacarle de prisión a no sé quién. ¿Con qué inteligencia? Yo soy el arquitecto, el ingeniero que puede diseñar, que puede construir esto. ¿Con qué inteligencia? Entonces, dejemos de querer llevarnos nosotros el crédito. Nosotros no somos nada. Nosotros somos servidores inútiles que no hacían falta. Si estamos sirviendo porque Dios nos eligió porque nos ama y porque quiere hacernos partícipes de su reino, de la construcción de su reino. Y eso es todo. Entonces el honor y la gloria es siempre a Él, nosotros instrumentos, nosotros nada. A Él la gloria. A Él el honor y el poder por siempre. Amén. Y entonces dice, Él se quiso llevar, entonces dice, el ángel del Señor lo hirió y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía, dice. Entonces, va a haber gente que va a seguir batallando en contra nuestra, en contra de la palabra de Dios, en contra de la iglesia, en contra del Papa, en contra de Jesucristo. Sin embargo, a nosotros nos toca vivir y que la palabra crezca en nosotros y se multiplique. Y dice, Bernabé y Saulo habían terminado su misión y volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Entonces, si no me equivoco, creo que ellos estaban en Antioquía. En este mapa que podemos ver aquí, aquí está Jerusalén y aquí en Antioquía habíamos visto que era esa capital, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Estaba después de Roma de Roma y de Éfeso.
ya estaba Antioquía y ahí estaban trabajando, ahí estaban misionando y decía aquí que un año estuvieron allí. Primero fue Bernabé cuando se enteró de que había más creyentes ahí, después fue a buscar a Pablo. Entonces continúa aquí la narración en donde vuelven ellos y dice que volvieron a Jerusalén y traían con ellos a Juan llamado Marcos. Bueno, pero ¿quién es lo que son todos estos Juanes y estos Marcos? Entonces, este Herodes que está acá, dijimos que era el nieto de Herodes el Grande, que había reconstruido el templo. Este es Herodes Agripa primero. Y dice que debió ocurrir su muerte en Cesarea, el año 44 aproximadamente, durante los juegos en honor al emperador Claudio. La breve descripción de San Lucas coincide con la de Flavio Josefo. ¿Quién es Flavio Josefo? Flavio Josefo es un historiador judío muy famoso que estuvo recabando con respecto a lo que ocurría en estas épocas. Entonces, ¿qué dice él? Él dice, cuando el rey al amanecer del segundo día se dirigió al teatro, escribe el historiador judío, y los rayos del sol dieron en su vestido de plata e hicieron brillar su figura con espléndido fulgor, los aduladores lo aclamaron, le llamaron Dios y dijeron, senos propicio, aunque hasta ahora te hemos considerado como hombre, en adelante queremos venerar en ti algo superior a una naturaleza mortal. Es decir, te queremos tratar como Dios. El rey aceptó en silencio esta adulación blasfema, dice, porque va en contra de Dios, en contra de la verdad. Dice, pero acto seguido, sus entrañas fueron despedazadas por terribles dolores y murió al cabo de 5 días. Y eso está en su libro Antiquitates Iudicae. No sé cómo se lee eso. Entonces, el doloroso e inesperado final del rey perseguidor de la iglesia recuerda a la muerte de Antíoco IV Epifanes, otro enemigo declarado de los elegidos de Dios y de la ley divina, a quien el Señor, que lo ve todo, el Dios de Israel, le golpeó con una herida incurable. Y esto nosotros habíamos visto cuando vimos también en las etapas de la historia de la salvación y la parte de los macabeos. Y esto está en el libro de Macabeos, segunda de Macabeos 9, capítulo 5. Entonces, muchos datos, muchos datos. Pues, si quieren mirar de vuelta, miren de vuelta. Si no, síntesis. Aquí, ¿qué ocurre? Él acepta esto y cae muerto. Y vuelve este Marcos. ¿Y quién es este Marcos? Nos dice que Marcos era primo de Bernabé, de este Bernabé que estaba con, con Pablo, y nos dice que era primo de Bernabé. Eso se afirma en Colosenses 4:10 y nos dice que poco antes se nos ha dicho que en casa de su madre se reunía la iglesia para la oración. Entonces en casa de este Marcos, eh, que es a quien se le atribuye la escritura del segundo evangelio, Marcos, Mateo, perdón, Mateo, Marcos. Entonces Marcos es este Marcos. Se le atribuye a él. Y él fue discípulo de Pedro. Discípulo de Pedro. Y entonces nos dice, diversas tradiciones eclesiásticas nos dicen que es la misma casa del cenáculo. Imagínense esto. Nos dicen ciertas tradiciones eclesiásticas que esta casa donde estaban reunidos es la casa donde ocurrió la última cena, si no me equivoco. Y ahí nos dice después que Marcos será compañero de Bernabé y Pablo en el primer viaje apostólico, hasta el momento de pasar a la región de Asia. A pesar de que Pablo no quiso llevarle en el segundo viaje, aparece más tarde entre los colaboradores del apóstol. Le vemos a sí mismo, nos dice, como discípulo y ayudante de San Pedro. La tradición de la iglesia le atribuye la composición del segundo evangelio. Entonces, este Marcos, imagínense el rol que él estaba cumpliendo. Él era discípulo, estuvo como misionero con Pablo y con Bernabé, era primo de Bernabé. Después, discípulo y ayudante de Pedro. Y él termina escribiendo el primer evangelio en orden cronológico. Se cree que el evangelio de Marcos fue el primero en escribirse, alrededor del año 60 o 65, 67 aproximadamente después de Cristo.
Entonces, síntesis de la síntesis. Muerte de Santiago. Muerte por proclamar al Señor. Muerte por hacer lo que corresponde. Después preso, Pedro. La paz. Esa paz que tanto necesitamos, que tanto queremos, fruto del Espíritu Santo, fruto del reino de Dios. Eso nos permite atravesar las tormentas, nos permite dormir en medio de las situaciones difíciles porque sabemos en quién pusimos nuestra confianza. Sabemos en quién pusimos nuestra confianza. Y ahí justamente nos dice la palabra, yo sé en quién he puesto mi confianza y sé que Él tiene el poder para guardar hasta el último día la misión que Él mismo me encomendó. Creo que es o la carta a los Corintios o la carta a Timoteo. Entonces ahí nos dice, Dios es fiel, Dios es fiel. Entonces nosotros tenemos que saber en quién depositamos nuestra confianza. Y saber que en el momento de la dificultad, Él mismo va a darnos la fuerza para sobrellevar. En la medida en la que Él permite una dificultad, en ese instante Él nos da los medios y las fuerzas para sobrellevar. Entonces esa paz, una vez que nos damos cuenta y Dios nos despierta, así como le despertó a Pedro, nos despierta, nos lleva a actuar, nos lleva a actuar. Y en la medida en la que damos testimonio, la palabra de Dios crece en nosotros y puede multiplicarse. De esa forma podemos amar los mandamientos y no solamente cumplir. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por esta noche, por esta oportunidad de compartir. Te pido que la gracia que se derramó aquí pueda derramarse en cada persona que se encuentre luego con nosotros. Te pido que lo que te dijimos quede guardado en nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos recordarlo siempre, cada día, aceptarlo y llevarlo a la práctica. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, mujer ejemplar, cristiana ejemplar de cómo cumplir los mandamientos y amar a Dios, te damos gracias por interceder por nosotros y acompañarnos en el camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uh, Otro lunes más, otro lunes más. Espero que estén todos muy bien y nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Adiós.